El efecto dominó de Venezuela y Cuba. Se puso al descubierto. Se hablaba que no había un círculo de seguridad, pero después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, se supo que 32 militares de Cuba fallecieron. En Cuba, en este momento hay una crisis económica. A esto se suma que el petróleo al que estaba acostumbrado, que llegaba de Venezuela, no está llegando y no va a llegar. Y otro factor, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien es cubano estadounidense, tiene en la mira al régimen cubano. Quisiéramos hablar hoy con un gran invitado que es don Julio Schilling. Él es politólogo, autor y director de La Patria de Martín, una de las voces más reconocidas en el análisis del régimen cubano, su relación con Venezuela y la política de los Estados Unidos hacia La Habana. Es un excelente invitado el que tenemos hoy. Bienvenido y gracias por atendernos. Gracias a ti, Wilson, por la invitación y un placer de acompañarlos. Señor Julio, después del 3 de enero, Cuba está entrando en un momento más peligroso desde el periodo especial o todavía no hemos visto lo peor. Recién está asomando la posible crisis peligrosa para Cuba. Antes de contestar tu pregunta, Wilson, quisiera añadir a la introducción que hiciste, y eso es que el comandante de la Fuerza Delta, de la Fuerza Élite que llevó a cabo la operación contra el dictador Maduro, fue también un cubano-americano que ya ha visitado la Casa Blanca y casualmente tenía en su uniforme al lado de la bandera estadounidense, la bandera de Cuba. Y qué ironía para Venezuela chavista, que en efecto es una colonia de Cuba comunista, tener al secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional. Hay que entender que solamente no ha habido nadie ocupando ese puesto desde Henry Kissinger hace muchos años atrás. Quiere decir que toda la información de inteligencia que posee los Estados Unidos pasa por medio de Marco Rubio y a su vez es el jefe del cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Eso, de nuevo, históricamente ha ocurrido muy pocas veces, pero casualmente las casualidades o causalidades de la vida, ¿cuál sería la reacción del dictador Maduro al ver que el capitán de esa fuerza Delta era también un cubano americano, precisamente el opuesto al régimen que lo ha estado protegiendo por tantos años? Una anécdota que creo que viene al caso, esas cosas de la vida que ocurren. Don Julio, qué pena. Es el mismo hombre que falleció de 62 años y que ahora su familia que está en Perú está diciendo que hubo un maltrato, inclusive que existía maltrato y malas condiciones para todos los militares que estaban en el círculo de seguridad de Nicolás Maduro. Mira, en este momento, cuando miramos lo que ocurrió, podemos decir categóricamente que hubo una complicidad, un apoyo de elementos internos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, eso es un hecho y desde hace mucho tiempo. Esto no es algo que empezó ahora. La inteligencia de los Estados Unidos lleva tiempo trabajando esto y no solo la inteligencia, las Fuerzas Armadas venezolanas, sino también la inteligencia de Cuba comunista. O sea, ha demostrado ser deficiente en todos los sentidos. Y esto, Wilson, todos estos factores son importantes porque aquí la gran derrota es también de China comunista, que demostró tener un cuerpo antiaéreo inferior a la capacitación de los Estados Unidos de burlar su sistema de ataques utilizando una tecnología sumamente avanzada dirigida desde el espacio
que en efecto neutralizó y confundió y no permitió que ningún cohete con precisión le pudiera dar a ninguno de esos aviones. Lo mismo para el sistema antiaéreo ruso, que son dos de los principales mecanismos de defensa que la Venezuela chavista ha contado. Los drones de Irán, considerados por algunos como uno de los mejores en el mundo, no tuvieron ningún efecto para nada. Y hay que recordar que Irán tiene fábricas de misiles que también estaba dispuesto, y se rumoraba que Venezuela los tenía. No llegaron a ser utilizados precisamente por la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. Entonces, esto lo vemos y se viene maquinando desde hace tiempo, y el hecho de que el autor intelectual de convencer al mandatario estadounidense del peligro del socialismo continental, de su relación íntima con el narcotráfico, tanto como instrumento de adquirir fondos como mecanismo para subvertir el Occidente y los Estados Unidos, y no solo el Occidente. O sea, podemos mirar, por ejemplo, Ecuador, el nivel de violencia que tienen con el narcotráfico. Todo eso está vinculado a el socialismo continental y son instrumentos para subvertir el orden en el país, estableciendo y creando el caos. Entonces, la realidad es que estamos en presencia de un cambio paradigmático, donde el objetivo es sacar a los chinos comunistas, sacar a los rusos, sacar a los iraníes, sacar a los norcoreanos, neutralizar a Cuba comunista de su capacitación que adquirió desde el Foro de Sao Paulo, de en efecto estar dirigiendo todos los movimientos de la izquierda radical en América Latina. Todo eso es lo que está en función. No es casualidad que hay dos buques estadounidenses que han sido movilizados hacia la costa norte de Cuba. Así que estamos en presencia de realmente una transición muy importante que tiene implicaciones más allá, mucho más allá de solo Venezuela. Señor Julio, uno ve este efecto dominó que causa Venezuela y cree que lo que va a pasar en Cuba va a ser algo impresionante. Primero, no va a tener petróleo. Eso va a generar escasez, va a haber apagones. La inflación, pues, usted sabe cómo está la situación. Dos buques que se están acercando. ¿Cree que de pronto Estados Unidos podría aprovechar el momento para que algo pase en Cuba? Y teniendo, como hice en la introducción, a un secretario de Estado que tiene sangre cubana y que sabe qué ha hecho el régimen en Cuba. Sin lugar a duda, Wilson, que eso es el caso, porque no podemos hablar ni contemplar absolutamente ninguna actividad del neomarxismo, del marxismo y el comunismo, que se mutó tras la caída del comunismo soviético y vio su manifestación en lo que salió del Foro de Sao Paulo, que fue un cambio de estrategia para llegar al poder por medio de las instituciones democráticas. La cultura, la guerra cultural también adquirió características más importantes en la era soviética. Cuba comunista es la base de esta subversión, y eso el secretario de Rubio siempre lo tuvo claro. O sea, quien busca discursos, ponencias y la posición de Marco Rubio a través de su carrera política, que es bien larga, ha sido constante. O sea, no es que de pronto descubrió que la amenaza de Cuba comunista es una amenaza para la propia seguridad nacional de los Estados Unidos por medio de las relaciones con grupos de terrorismo doméstico estadounidenses, por factores del narcotráfico, por la facilitación
de la logística y de la inteligencia para hacer posible éxodos masivos que sirven como mecanismos para desestabilizar los Estados Unidos. Eso ha sido un constante en la postura de Marco Rubio, y eso es muy importante porque en este momento es la persona que más influencia tiene sobre el presidente Donald Trump y el gobierno estadounidense en cuanto a relaciones exteriores. Y si hay un vínculo directo, y fíjate si es así, porque mira, cuando la Unión Soviética cae, y vuelvo a hacer la referencia al foro de Sao Paulo, porque a partir de ahí Fidel Castro, en unión de Lula da Silva, en efecto ingeniaron la formulación de llegar al poder por la vía de las elecciones, una versión modificada de lo que representó Salvador Allende, de llegar por las urnas y después tratar de poco a poco coaptar y destruir todas las instituciones. Bueno, una de las instituciones clave para poder coaptar son las Fuerzas Armadas. Y si miramos los casos exitosos del Foro de Sao Paulo, exitoso quiero decir en el sentido lamentable, o sea, en el sentido dictatorial, vemos a Venezuela, vemos Nicaragua, las Fuerzas Armadas han sido coaptadas. En cambio, eso no ocurrió en Ecuador, tampoco ocurrió en Brasil, tampoco ha ocurrido en Colombia, tampoco ocurrió en Chile y tampoco ocurrió en Argentina. Quiere decir que si bien por un lado el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo dio un mecanismo más fácil para llegar al poder, ha demostrado ser un poco complicado preservar si no logran cooptar las Fuerzas Armadas. Entonces, Cuba comunista es el centro de comando de todas estas operaciones. Dicho sea de paso, y un paréntesis, Gustavo Petro fue uno de los primeros en acatar las instrucciones de La Habana de incorporarse a esta nueva metodología de llegar al poder, y abandonó las armas en la selva y decidió empezar la guerra desde el poder político para penetrar las instituciones. No ha logrado, gracias a Dios, lo que ha querido, pero eso es por la fuerza de las instituciones democráticas en Colombia y la presencia firme de las Fuerzas Armadas colombianas, que después de tantas décadas de lucha contra el marxismo-leninismo y el narcotráfico entienden perfectamente bien la naturaleza de cómo funciona el comunismo. Entonces, Cuba, como cabeza de esta mecanización, el petróleo venezolano era la forma de financiar este nuevo imperio. Pero ¿qué pasó? Las sanciones estadounidenses, el enfoque en negarles recursos al socialismo continental, ha llevado a la disminución del petróleo venezolano, que ha sido sustituido, no en la misma escala, por México, bajo Sheinbaum. Y hay que recordar que el partido Morena fue una confección de la inteligencia castrista. Quiere decir que las advertencias del presidente Trump reciente, estos comentarios que ha hecho de que puede ser que vayan a atacar directamente a los carteles de la droga en México, ya que controlan estados, provincias en el país, en México. Esto no es casualidad, esto es el entendimiento que el narcotráfico y los carteles de droga se han convertido en milicias que cooperan con el socialismo continental porque cuentan con su beneplácito, su tolerancia y facilitación de el sistema judicial para poder llevar a cabo sus operaciones. Y ya se le ha advertido, ya han habido varias advertencias a la presidenta Sheinbaum, que, un paréntesis, su abuelo fue expulsado de Cuba republicana por ser uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. O sea, los lazos de la presidenta Sheinbaum con el marxismo-leninismo son profundos, incluso ideológicamente mucho más profundos que el propio López Obrador. Entonces, este enfoque de pronto en México, la mención de Gustavo Petro,
que los otros días estaba diciendo de que lucharían por la tierra y no sé qué, ahora de pronto está más o menos diciendo de que, bueno, que la verdad es que él nunca le gustó mucho Maduro, etcétera, etcétera, y va a estar haciendo un viaje a Washington. Yo creo que esto vemos el resultado de una política que va buscando acorralar a la base, a la fuente de la subversión marxista en el continente, que es Cuba comunista. Y un punto adicional, porque mencioné el papel de México, hay que también mencionar el papel de Rusia. Rusia no solo le ha facilitado petróleo a Cuba comunista, y hay que ver y hay que recordar que muchos de los barcos que están interceptando los Estados Unidos tienen bandera rusa. De modo de que hay un claro entendimiento de eso, pero no solo eso. Cuando el dictador Putin invade a Ucrania, el escrutinio que los bancos rusos han tenido le complicó el papel que estas instituciones jugaban en el lavado de dinero de Cuba comunista, del narcotráfico y de esquivar sanciones de los Estados Unidos. Entonces, los apagones en Cuba, o más bien podemos decir, ya no son apagones, ya los apagones es una permanencia, más bien son las pocas horas de luz que tiene el 98% de la población. La élite gubernamental, por supuesto, nunca tiene estos problemas. Pues se complicó porque los bancos rusos ya no podían prestar el mismo servicio de lavado de dinero que Cuba comunista dependía. Entonces, se está armando la situación perfecta para la caída del comunismo cubano. El presidente Trump, que no ha sido el único político estadounidense que ha expresado que, usando diferentes términos, que es inevitable la caída de la dictadura Castro comunista, y eso es entendido como un punto esencial para asegurar que se pueda desmantelar su operación de inteligencia a través de toda América Latina y el factor que tiene para la venta de información. Cuba es una gran base de espionaje donde están los chinos, donde están los rusos, por su posición geográfica, presta un enorme servicio, incluso vende esa información a enemigos de la libertad. Y eso lo tiene claro el actual gobierno, de modo de que sin lugar a duda, los comunistas cubanos tienen mucha razón para estar preocupados y no sentirse seguros en ningún base como el ahora preso Nicolás Maduro. Señor Julio, ya para terminar, la presión que tiene Estados Unidos en ciertos países se está como repitiendo, es como una nueva estrategia que tiene Estados Unidos. A Venezuela llegó con buques, llegó con aviones, llegó con submarinos, pero también estuvo con Colombia. Y esa presión termina con negociación, una transición que hay en Venezuela, un cambio de discurso que hay en Colombia. Lo mismo podría suceder porque ya hubo advertencia con México. Dos buques están cerca a Cuba. También podría existir la posibilidad de una transición o de un cambio de régimen, que el régimen se acabe en Cuba, con esa nueva estrategia que tiene Estados Unidos, que es presión con negociación. ¿Podría funcionar? La idea detrás de eso, Wilson, y eso es un punto que realmente sigue siendo una incógnita, ¿funcionará? Porque uno dice, bueno, quedó demostrado que los Estados Unidos podían haber tomado el poder si hubieran querido directamente en Venezuela. Yo creo que, o sea, no hubiera hecho falta mucha presencia de soldados para tomar comando del el gobierno en Venezuela. Pero ¿qué es lo que los Estados Unidos está tratando de evitar? Es tener unas tropas de ocupación en un país. Ellos han, y fíjate la expresión es constante, son buscar una estabilización que quiere decir
desmontar en el caso específico de Venezuela, y puede ser que esto también sea el modelo que ellos pudieran seguir en Cuba, sin duda. Se exista el desmontar el sistema chavista, fortalecer la economía, estabilizar el país que está arruinado, y aquí vemos una clara analogía, o sea, una similitud extraordinaria con Cuba comunista, y posteriormente tener elecciones supervisadas por los Estados Unidos, donde con clara seguridad, en el caso de Venezuela, la oposición ganaría, y me apuesto sin duda que lo mismo ocurriría en Cuba. O sea, los Estados Unidos está ejerciendo una política que podemos decir tiene su base en el siglo XIX y a principios del siglo XX, con la enmienda de no tener tropas de ocupación en el territorio, sino dejar que los que están en el poder, buscando salvar sus propios intereses, o al menos no ser condenados a un largo tiempo en la cárcel, como va a ser el caso de Nicolás Maduro, que es muy probable que no salga de la cárcel nunca, pues busquen pactar para salir del poder. Vemos cómo ya la semana que viene Delcy Rodríguez va a Washington, María Corina Machado también va a estar en Washington. O sea, yo no tengo ninguna duda de que en su momento María Corina Machado será la presidenta de Venezuela. Pero la decisión de dejar que el chavismo, que yo sé que a muchos nos da, o sea, nos puede dar desconfianza, porque no cambia la naturaleza del chavismo, y no creo que deben de escapar un proceso de justicia transicional por los crímenes de lesa humanidad extraordinarios que se han cometido tanto en Venezuela como en Cuba, como en Nicaragua. Sin embargo, si los Estados Unidos puede evitar tener tropas de ocupación en un país, aunque el proceso sea un poco más demorado, y que sea ese mismo régimen el que expulse a los chinos, que expulse a los rusos y los norcoreanos y los iraníes, les va a beneficiar. Recordemos siempre, Wilson, que en este momento todo el petróleo que entra y sale de Venezuela tiene que tener el beneplácito de los Estados Unidos. Quiere decir, económicamente, el régimen chavista no tiene la capacitación de producir ni un centavo. Entonces, es una enorme herramienta que tiene los Estados Unidos en este momento para promover, no voy a decir sus intereses, sino los intereses de la libertad y la democracia. El fin es una democratización en Venezuela. La metodología escogida ha sido evitar que tropas de ocupación norteamericanas estén en Venezuela, no solo para ahorrar vidas americanas, sino tomando en cuenta que los Estados Unidos es una democracia, que este año hay elecciones a mediados de término, y siempre tropas norteamericanas en el extranjero tiende a tener cierto problema con el electorado doméstico en los Estados Unidos. Y es eso lo que se está tratando de evitar. Y hasta ahora estamos viendo buenas señales, liberación de presos políticos que ha de seguir. Así que esto es podemos decir, una innovación de un modelo de los Estados Unidos antiguo en cuanto a tomar papeles mayores para promover intereses que consideran necesarios en el hemisferio, pero sin la utilización de tropas de ocupación en el terreno. Señor Julio Schilling, le agradecemos por su espacio, además porque es muy interesante esta conversación que hemos tenido hoy. Vamos a seguir molestándolo porque sabemos que esto no va a quedar solo en Venezuela. Ya viene México, va a pasar algo en Colombia, hay elecciones en Colombia. ¿Qué va a pasar con Cuba? Y sobre todo usted, que tiene toda esa investigación y ha estado muy pendiente del tema de Cuba. Gracias por su tiempo. Un placer, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Gracias por acompañarnos siempre, por escribirnos
Es muy importante que ustedes nos dejen en los comentarios qué tipo de temas en este tema de geopolítica que tenemos en Latinoamérica y que está en el pico en este momento quieran ustedes conocer, pero también que nos dejen sus opiniones frente a las temáticas como esta, la de Cuba, que hoy estamos tratando. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Gracias por compartir, gracias por dar like, por dar super like a nuestros aliados que son otros medios alternativos de YouTube que comparten nuestro material. También muchas gracias por mencionarnos y por compartir esta información que sabemos que es valiosa para Latinoamérica. Hasta la próxima.